Hola Sofía, estoy muy contenta, emocionada. Ay, es un sueño hecho realidad. Y ahora platicando acerca de este libro, Huracán. Es un libro bastante, híjoles, tiene mucha telita que puede uno ir entrelazando para crear una historia. Sí. Pero antes de comenzar, quisiera que me dijeras cómo nace Huracán. Bueno, encantada de estar aquí contigo. Muchísimas gracias por abrirme tu espacio. Y estoy muy emocionada yo también de platicar de este libro que es mi primera novela, de hecho, pero ahora la nueva edición de Bolsillo, bueno, pues estoy de verdad como festejándola porque esta es una historia que empezó conmigo, o yo empecé con ella, entonces estoy muy entrelazada con esta novela porque surgió desde que alguien me hizo esta pregunta de ¿qué vas a escribir tu novela? Y antes de eso me enteré de que alguien como yo podía soñar con ser novelista, fíjate, en Monterrey, mujer de en aquel entonces, pues del siglo pasado, ¿no? Suena muy lejos, pero bueno, es la verdad. Y resulta que me emocionó mucho esa posibilidad para mí y luego cuando me preguntaron de qué va, pues todavía no tenía respuesta, pero la siguiente semana llegué con el primer avance de mi primera novela, que es esto. Y lo que sucede es que me pregunté, si voy a escribir una novela, y no sé si después más, pero por lo pronto una, si esta es la única que escriba, ¿qué quiero escribir? Y por instinto, fíjate, en ese entonces no andábamos averiguando qué decían otros autores, o sea, por instinto dije, tengo que escribir lo que me duele, tengo que escribir lo que me angustia, tengo que escribir también lo que me gusta. Este, y aquí está en esta novela, y de aquí surge mucho lo que me preocupa, ¿no? Todavía lo que me ocupa cuando escribo, aun cuando mis historias parecen muy distintas, mucho de lo que descubrí aquí en Huracán se nota en el murmullo, se nota en Peregrino, se nota también en un libro de no ficción que tengo, y es que creo que sigo en la exploración de esta pregunta, ¿por qué somos como somos? ¿Y por qué nos tratamos como nos tratamos? Y ¿por qué parece que vivimos en un país tan dividido? Tocar estos temas es porque nos hace humanos, finalmente, y tus personajes así son. Tus personajes son tan humanos que el lector se va a sentir identificado. Tocas temas de la identidad, de la pertenencia, la lucha de la supervivencia, pero yo también le agregaría toda esta parte de la culpa, el remordimiento, la falta de la autoestima. Voy a empezar hablando de Aniceto Mor. Es un personaje con el cual abre esta historia, que es el regalado. Él sabe, junto con la familia que lo adopta, digámoslo así, que todo lo que le va a suceder en la vida de Aniceto, pues es el resultado por ser regalado, ¿no? Ellos lo ven así. Sí, fíjate que esta cuestión de Aniceto Mora, el regalado, así empieza la novela. Me gusta mucho cómo empieza la novela porque habla de en unos cuantos párrafos o en unas cuantas líneas, ya, vamos a ver todo lo que todo lo que es un personaje. O sea, este personaje. Y es algo que no deberíamos de hacer los novelistas. Ya, meter a un personaje y no dejarlo cambiar. Va en contra de cómo las convenciones literarias, ¿no? Pero resulta que esta novela, que sí es ficción, obviamente, sí es ficción, pero es muy, muy realista. Y entonces resulta que
yo creo que todos reconocemos que hay gente que nunca cambia. Yo creo que reconocemos que hay gente que desde el principio de su vida los marca todo el sistema, no nada más la familia, sino todo el sistema a su alrededor los marca, quizá con un solo adjetivo. Y yo creo que aquí debo aclarar que Aniceto Mora es un símbolo, porque cuando yo escribí esta novela, a la vuelta del milenio, del año 2000, pues estoy escribiendo de lo que me dolía entonces. O sea, la palabra regalado es el símbolo de la gente que ahora le llaman que es el pueblo bueno, el pueblo noble, ¿no? Y hoy les dicen así, pero hay un adjetivo ahí que es que está pues muy apegado a este concepto que en México se le ha hecho mucho romance, que es la pobreza. Y entonces aquí es el regalado. Aniceto Mora es el regalado y se va a quedar regalado para siempre. Y todo lo que haga, no importa porque es el regalado, ¿no? Y entonces Aniceto Mora desde que es niño sabe que ser regalado es su destino. Y eso a mí me angustia muchísimo y todavía lo llevo y le doy diversas oportunidades de zafarse. Tomando un poco lo que mencionabas acerca de estos personajes que cada uno tiene, pues sí, que son un símbolo, vemos en cada una de las parejas que vemos, por ejemplo, en el caso de los gringos, uno se siente a gusto viniendo porque nos ve como tercermundistas, mientras que Lorna intenta ella venir a un lugar paradisíaco para ella, increíble, un lugar fascinante, pero todo con la finalidad de querer rescatar su matrimonio. Pero también aquí vemos que ellos tienen dobles personalidades. ¿Por qué? En la oficina, que trabajan juntos, vamos, y en la oficina, ay, sí, luego la necesito, o sea, mis respetos. Pero cuando ya están con los amigos o están en casa, ahora sí ella no tiene ni voz ni voto, la trata mal y ahí vuelve a imponer su autoridad de este dog. Esta novela precisamente se cuenta de manera, la estructura es un poco extraña, se rompe con convenciones literarias, eh, precisamente porque estoy contando la historia de gente eh, que está partida. Creen que no tienen nada que ver con nadie más. Hay una desconexión con las otras partes de esta novela, porque cada personaje tiene su parte, porque luego sí se presentan aquí como parejas de personajes, pero hay parejas inclusive entre ellos que están totalmente desconectados, o sea, no tienen el mismo propósito, no tienen la misma sensación de lo que es la vida inclusive, ¿no? Y pero hay quien va ahí al rescate de volver a, a recuperar y hay quienes simplemente no tienen interés. Y esta novela que escribí, te digo, pues empezando en torno al año 2000, pues han pasado 24 años desde entonces, pero volver a leer a esa pareja de gringos con esa mirada durísima, pues me impactó mucho. Porque cuando yo volví a leer esta novela en el 2016 para su publicación en la edición Lumen, Donald Trump estaba surgiendo, había salido, había bajado las escaleras, anuncio presidencial de sus intenciones presidenciales, y resulta que dijo, o sea, así empezó su campaña, los mexicanos son, y dijo dos o tres adjetivos que no voy yo a repetir, pero de inmediato nos convirtió en un estereotipo, o sea, en un estereotipo un poco distinto al que yo siempre había percibido toda mi vida y que me había dolido.
porque esta novela toda precisamente está en estas divisiones, porque precisamente los estereotipos, así como nos marcamos y nos marcan, funcionan para nada más mirarnos, juzgarnos y no interesarnos nada más, ir nada más en nuestra parte de nuestra novela y sin conectar con nadie y sin pensar que tengo más en común con aquel que físicamente puede ser distinto de lo que yo creo, solo si averiguar un poco más, ¿no? Entonces aquí el gringo me impactó volver a verlo porque dije, es Donald Trump. O son todos esos que van a votar por Donald Trump. O sea, qué predictiva es esta novela y no es que yo tenga poderes, simplemente de observación. Todos los personajes tienen una cuestión que en aquel entonces no se hablaban y que hoy ya en muchos de estos temas se están hablando, lo cual le da mucha vigencia y relevancia a esta novela hoy, más que cuando la escribí. Cuando la escribí no había muchos temas de estos y yo creo que una novela, y esa, volviendo a la primera pregunta, yo creo que una novela nos debe de acercar a lo que importa y que se ignora. Y entonces, en aquel entonces, bueno, esta novela ha esperado tanto tiempo para llegar y para decir, mira todo lo que es relevante, mira todo lo que tenemos que hablar y mira todo lo que nos tenemos que sacudir, porque tenemos que saber que no es Donald Trump el que empezó a hablar de nosotros así. De hecho, yo en el año 2000 escribí a ese gringo pensando, riéndome mucho, lo convertí en una caricatura porque todos los estereotipos convierten en caricatura a su sujeto, ¿no? Los medios norteamericanos, desde que existen, y son los reyes de los medios mundiales, nos convirtieron a los mexicanos en un estereotipo, en una caricatura, ¿no? Y entonces escribí a este gringo, a Paul Dugan y a Lorna, como pensando en la venganza de Speedy González y después más bien la venganza de el Lento Rodríguez, que es el primo de Speedy González. Y entonces, al escribir hacia los gringos, de repente leerlos en el 2016, dije, mira lo que hace un estereotipo, no nada más juzga al otro, sino aquel se va adquiriendo todas esas cualidades del estereotipo y se convierte. Claro que sí te puedes convertir en el estereotipo que te han vendido y claro que te lo puedes comprar, ¿no? Todito, lo puedes comprar completamente. Y esto es lo que sucede aquí con estos personajes de la novela. Los gringos en particular, pues son mercenarios, bueno, haz de cuenta que lo lees y dices, así son los gringos. No es cierto, o sea, también es un país muy diverso, ¿verdad? Pero cuando vemos un estereotipo, de alguna manera se nos ajusta la mirada, y se estrecha y reconocemos. Porque también luego sucede para romantizar ciertas características. Aquí en México, por ejemplo, el romance que ha hecho México con la maternidad. Qué romántica es la maternidad, ¿no? Qué romántica es esa mujer que se abniega y se entrega absolutamente a la maternidad. Y yo aquí estoy rompiendo con eso, porque esa existencia pues es muy incómoda y es muy injusta. Y es muy violenta también, ¿no? Y luego ahí está el hombre, ese muy hombre, porque también el estereotipo dice, dicta cómo deben de ser los hombres mexicanos, ¿no? O los hombres en general, porque esto no es exclusivo de México, es universal, eh, pero aquí nos lucimos y resulta que los hombres también pueden agregar más adjetivos a su definición de hombre y liberarse un poco más y alejarse un poco más del huracán que ese estereotipo provoca en ellos y en el entorno. Y lo mismo, ser persona de área rural, ser persona de ciudad, ya te marca, ¿no? Y luego ser gringo, ser mexicano, te marca. Ser de qué color, te marca. Y no debemos de marcarnos así,
yo voy, a, expongo todo esto precisamente para destruir. Me he dado cuenta y que aquí empiezo, pero sigo con otras novelas, lo que me gusta es romper cosas. Y fíjate que a esto que mencionas, yo le sumaría, o sea, bien ya lo dijiste, si ya iba a esa parte de los regios, en donde habla, pues sí, acerca, y hablas un poco más acerca de la maternidad, lo que estabas comentando, y que es muy válido, ¿no? Una de las miles de tantas preguntas que se hace Marcela en cuestión de su maternidad, porque de los niños, dice, los quiero, pero también me están agobiando, me siento como una olla express que en cualquier momento voy a explotar, ¿no? Porque llega un momento en el que ella siente culpa por sentirse feliz lejos de sus hijos, estar en unas vacaciones en donde ella está tratando de disfrutarlas, porque en un principio le cuesta, pero vamos, ella se esconde detrás de sus propias mentiras. El caso de que mencionabas de las personas que no hay esa conexión, ahora retomo rápido el caso de Manuel Mora, el conserje del hotel, quien todos los turistas se acercan a hablar con él, entran en una relación tan íntima, le cuentan, o sea, lo que no le podrían contar a su mejor amigo o no sé, porque saben que no lo van a volver a ver. Entonces es como decir, ahí ya te estoy diciendo, rompo el silencio, me voy tranquilo, pero porque sé que tú no me vas a, no tienes, mejor dicho, tú no tienes derecho de juzgarme porque es el conserje, pero sí vas a ser mis oídos para que yo me pueda desahogar. Es que fíjate, otro elemento que tienen en común todos los personajes de aquí es que todos se dedican a los desechos, todos, inclusive Manuel, ¿no? Él es el receptáculo de los desechos de los turistas que vienen y le dicen y se van y ya no lo van a volver a ver, no hay problema porque no puedes ir a contar nada de mí, ¿no? Y entonces él es el receptáculo, este, um, y así todos los personajes lo son de una manera u otra, porque hasta las madres también son procesadoras de desechos. Y entonces estos personajes todos tienen en común, en todas las partes los lectores van a encontrar que se cruzan todos los personajes, están en todas las partes. Es decir, no es una colección de cuentos. Es una novela, pero era imposible conectarlos porque ellos no podían darse cuenta de que estaban conectados, por hacerlo realista, ¿no? Y entonces cada quien tiene su parte, pero sí, ahí están, nada más dispuestos para que uno mirara al otro con más atención o menos o pasara desapercibido, pero pasan. Y o sea, siempre la posibilidad de hacer una única historia, pero no. Y entonces tienen mucho en común, aunque sean los más distintos y los más distantes, quizás son los que más se parecen, ¿no? Y entonces me encantó el desarrollo de estos personajes, me encantó descubrir todo lo que descubrí y me encantó pues poner esta discusión sobre la mesa, ¿no? Yo creo que sí es de cierto modo mi novela más compleja, de cierto modo. Da para mucha plática, ¿no? Pero da también para pues, una mirada al espejo, a veces incómodo, pero el espejo a veces lo volteamos tantito y nos entrega también otros ángulos, no nada más es que seamos nosotros, pero quizá sí podemos entender que somos Marcela y Roberto allá al principio del matrimonio, ¿no? Le llaman el 7-year itch, ¿verdad? La crisis de los 7 años del matrimonio. Pero te siguen diciendo, pero qué hermosa es la maternidad, qué hermosa. Pues sí, pero puede llegar a destruir un matrimonio, ¿no? O sea, si no cuidas lo principal, que es el matrimonio. Entonces, qué hermosa es la maternidad. Yo soy madre de tres, muy hermosa, pero
creo que no hay que perder de vista lo más importante, que por ejemplo Roberto lo sabe. Y creo que podemos a lo mejor vernos reflejados en ella o en él o algo que hemos visto en nuestro entorno, pero movemos un poquito el espejo así y decimos, reconozco a Aniceto Mora, pero también sé que existe alguien como el conserje Manuel, que me emociona mucho que exista ese México. Bueno, creo que pasa el tiempo y todos estos temas se hacen más vigentes, pero también más imperativos. Bueno, cambiando un poco acerca de los personajes, creo que también los aromas, los sonidos, el paisaje, los paisajes, mejor dicho, y esta añoranza con lo que se expresa Manuel de los árboles que se han ido a una guerra, quienes a lo mejor quedaron, algunos mutilados, algunos a los que nada más enderezan los muebles, yo creo que también somos nosotros, ¿no? Finalmente somos nosotros también y que vemos que podemos, así como un árbol, qué tipo de árbol queremos ser, ¿no? Quedarnos con las raíces fuertes y tratar de cambiar, o qué pasa. También eso creo que juega un papel importante en esta lectura. Qué bonito que lo percibiste así, porque él mismo al final sabe que está tumbado, ¿verdad? Él lo sabe, pero al mismo tiempo me encanta ese personaje por lo que decide y la determinación que tiene creo que todos podemos decidir qué tipo de árbol queremos ser. Y sabes también que me quedo con lo que dice, bueno, que pasaba con Aniceto, que su faro siempre lo mantenía limpio y reluciente, pero su casa estaba hecho un tiradero. ¿Y cuántos de nosotros no así estamos? Nuestra imagen por fuera es reluciente, pero por dentro estamos mal. Sí, el farol de la calle, ¿no? ¿Verdad? Nada más que tenía un farolote enorme. Este, sí, me daba mucha tristeza esa mirada siempre hacia donde no está lo importante. Siempre si llegara allá sería feliz, ¿no? Mientras que dejas de construir pues la estructura que tienes, nunca perfecta, pero podrías, ¿no? Este personaje es muy complejo, es muy hermoso. A mí me gusta mucho este personaje, es muy complejo, es muy humano, es más complejo también porque tampoco se atiene a los cánones, a las convenciones literarias normales, ¿no? Porque tiene pues un cierto tipo de evolución, pero desde el principio está anunciado. Empieza en su niñez y es que el antecedente siempre empieza en la niñez y todo lo que le sucede a él le sucede, pero después hace que le suceda lo mismo a otros, ¿no? O lo mismo o en consecuencia. Y entonces es un personaje que de cierto modo es como una moneda y tiene dos caras. Este, Precisamente porque llega un día en que deja de ser niño y entonces la moneda brinca para el otro lado y la mirada es muy distinta. Gracias, gracias por esta lectura. La verdad es que es una lectura, como dices, que da para más y da para mucho, una plática bastante interesante, reflexiva, amena y con unos personajes, entonces que todos nos vamos a sentir identificados en algún momento con cada uno de ellos y que sus historias, sin darse cuenta, se van entrelazando y que finalmente el huracán será el que se encargará de reacomodar lo que tiene que acomodar en cada uno de ellos. Si se dejan, ¿eh? Porque hay gente que ni con un huracán entiende el mensaje, ¿no? Si se dejan. Siempre es si la persona se deja.
Exactamente. Y para ir cerrando esta entrevista, me gustaría que nos des tus redes sociales y nos digas en dónde pueden conseguir el libro. Pueden conseguir el libro en todas las librerías de prestigio, las más grandes, espero que también las pequeñas del vecindario, pero también las pueden comprar online en Amazon. También está en audiolibro y en ebook. Pero bueno, ahora que estamos con este libro que es el de bolsillo, pues ojalá que lo pidan o lo adquieran físico. Y me pueden encontrar en Facebook y en Instagram como Sofía Segovia, autora. En Twitter me pueden seguir como M. Sofía Segovia y por lo general respondo. Trato de estar atenta, también estoy atenta a las reseñas que hagan en Goodreads o en Amazon. Me gusta mucho tener esta interacción con los lectores porque mientras que la tecnología a veces nos falla, como dices, pues creo que también que la tecnología nos ha acercado muchísimo y eso es algo que, fíjate, a veces de una tormenta como una pandemia, podemos sacar cosas buenas y creo que esto es lo bueno que hemos sacado, de poder acercarnos tú y yo, donde quiera que estemos, y conversar. Entonces hay mil maneras de conversar. Trato de estar atenta, sí recibo sus mensajes y me encantan. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias a ti, en verdad, Sofía, te lo vuelvo a repetir como inicié en la entrevista, estoy muy contenta. Yo tenía una ilusión de poder platicar algún día contigo, se me hizo simplemente volverte a dar las gracias y amigos, no olviden suscribirse y los espero en una muy pronta entrevista.